Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. A finales del siglo XIX, las matemáticas vivieron una de sus mayores revoluciones. El infinito, que durante siglos se había considerado una idea única y casi filosófica, empezó a adquirir una nueva forma. Se descubrió que no todos los infinitos eran iguales, que algunos son literalmente más grandes que otros. Detrás de ese cambio están los nombres de dos gigantes de las matemáticas, Richard Dedekind y George Cantor. Su trabajo sentaría las bases de la teoría de conjuntos y abriría la puerta a la matemática moderna. Tanto es así que años después el matemático David Hilbert llegaría a decir que nadie será capaz de expulsarnos del paraíso que Cantor creó para nosotros. Sin embargo, ese paraíso matemático esconde una historia más compleja en la que los egos y el afán de reconocimiento también tuvo su papel. Más de 150 años después, nuevas investigaciones han reabierto el debate sobre cómo se produjo realmente aquel descubrimiento. Una carta recién hallada sugiere que, para completar su argumento, Cantor utilizó una demostración que previamente le había enviado Dedekind y que acabaría publicando sin mencionar su contribución. Un detalle que obliga a revisar uno de los episodios fundacionales de la ciencia moderna. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. En el siglo XIX los matemáticos empezaron a preguntarse algo que hoy puede parecer casi filosófico. ¿Todos los infinitos son iguales? Durante siglos se había asumido que el infinito era una idea única y abstracta, pero entonces algunos investigadores empezaron a explorar si era posible comparar conjuntos infinitos y medir de algún modo su tamaño. Fue en ese contexto cuando el matemático alemán Georg Cantor hizo uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia de las matemáticas. Cantor demostró que hay infinitos de distintos tamaños. En particular, mostró que el conjunto de todos los números reales es mucho más grande que el conjunto de números que se pueden obtener como solución de ecuaciones algebraicas. Aquella idea inauguró una nueva forma de pensar las matemáticas y dio origen a la teoría de conjuntos. Durante mucho tiempo se creyó que ese paso decisivo había sido obra exclusiva de Cantor, pero una investigación reciente ha recuperado una carta que se creía perdida y que arroja nueva luz sobre esta historia. En ella aparece una conversación matemática entre Cantor y su colega Richard Dedekind, que sugiere que una pieza importante del argumento pudo haberse formulado primero por Dedekind. El descubrimiento no cambia el resultado matemático, que sigue siendo uno de los pilares de la matemática moderna, pero sí reabre la pregunta sobre cómo se produjo realmente uno de los grandes avances intelectuales del siglo XIX. Así que para conocer los detalles de esta apasionante historia, nos acompaña Damian Goss, que es investigador en Historia de las Matemáticas en la Universidad de Berlín, en la Humboldt, y autor de un trabajo muy interesante, sacado a la luz esta correspondencia, y también es el protagonista de un interesantísimo artículo que recomendamos leer en Quanta Magazine. Así que lo primero, darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Damian, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí, encantado, y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a contarnos esta historia que resulta apasionante. Como nos escucha mucha gente que pueda conocer más o menos de matemáticas, igual esta idea a algunos les resulta sorprendente, pero cuéntanos un poco cómo puede ser eso, que el infinito, que muchas veces pensamos como una cosa ilimitada, se pueda catalogar y se pueda ver que hay infinitos de distintos tamaños. En primera instancia lo que se puede decir es de que el infinito de ese que se siente tan lejano, que digamos conocemos intuitivamente, es un aspecto del infinito, no es todo. Es lo que yo siempre digo, es cuando ponemos puntitos suspensivos, cuando decimos los números naturales, 1, 2, 3, 4,
puntito suspensivo. Eso es lo que normalmente tenemos como una intuición natural de lo que es infinito, cuando decimos, bueno, y sigue sin parar. Ahora, lo que sucedió hace un poco más de 150 años es que se empezó a tener en cuenta al infinito no como un número, sino como el tamaño de un conjunto. Es decir, conjuntos siempre son colecciones de cosas, pueden ser absolutamente lo que sea, bananas, casas, lo que sea. En la vida natural, digamos, en el día a día nos podemos cruzar con conjuntos exclusivamente finitos, ¿sí? Porque no es que puedo agarrar una bolsa y meter infinitas manzanas adentro, no hay forma. Pero uno puede pensar en términos hipotéticos y decir, bueno, por ejemplo, los números naturales, ya dices, hay infinitos números naturales. Si vos me decís un número natural, yo te puedo decir uno que es más grande, simplemente adicionándole uno, por ejemplo. Uh-huh. Y así hay un montón de conjuntos de tamaño infinito en principio, que son también muchos de los cuales se conocen en la escuela, los números reales, los números racionales, hay infinitos de ellos. Y la pregunta que se plantea ahora es, ¿puedo comparar el tamaño de uno de estos conjuntos con el tamaño del otro? Es decir, en una primera instancia, intuitivamente uno diría que no, porque son todos infinitos. Claro, eso es lo primero que viene a la cabeza. Claro. Tal cual. Y lo que se empezó a hacer es, se empezó a comparar los conjuntos buscando lo que se llaman funciones biyectivas. Es decir, se trata de formar pares de elementos de un conjunto con el otro. Y de esa forma, si yo encuentro una forma de aparear dos conjuntos donde cada parcito tiene un elemento de un conjunto y otro del otro, decimos que ambos conjuntos tienen el mismo tamaño. Uh-huh. Y esto funciona muy bien para muchos conjuntos. Digamos, por ejemplo, los números naturales y los números enteros van a ser los números naturales más los negativos. Sí. 0, 1, menos 1, 2, menos 2, etcétera. Y se pueden encontrar rápidamente formas de aparearlo. Esto gráficamente lo que se hace siempre es se visualiza a la izquierda un conjunto, a la derecha otro, y se trazan líneas de un conjunto al otro y se muestran cómo se pueden aparear los elementos. Y con eso ya estamos. Uh-huh. Y en una primera instancia lo que se va descubriendo es que hay muchos conjuntos que tienen el mismo tamaño que los números naturales. Los números naturales siempre se considera como el conjunto infinito más chico. Entonces, en una primera instancia realmente lo que se observan son resultados sorprendentes, como por ejemplo que los números racionales, de los cuales intuitivamente parece haber tantos más que los números naturales, tienen la misma cantidad. O sea, se pueden poner en una función biyectiva, se pueden poner en una correspondencia biunívoca. Estos son todos los términos científicos para lo mismo, ¿no? Uh-huh. Eso ya fue sorprendente. Lo que sucedió en este artículo de Cantor del 1874 es que él demuestra que los reales no, que los números reales jamás se van a poder poner en una correspondencia biunívoca, no voy a poder trazar esas líneas de un conjunto al otro entre los naturales y los reales. Y eso implica que el tamaño de los números reales es mayor que el de los números naturales. Ahora, ambos eran infinitos, entonces llegamos a la conclusión de que hay infinitos que tienen diferentes tamaños, ¿no? Claro, era esta un poco la extrañeza, porque todo esto es interesante porque estamos en una época en la que de alguna forma se está construyendo los reales. Esto va a permitir esa teoría de conjuntos que desarrolla Cantor, que es un poco la base de la matemática moderna. O sea, esto parece que es casi una discusión filosófica o, si quieres, de café entre intelectuales, pero aquí hay mucho detrás, porque permitir descubrir estas ideas que nos hace poder comparar conjuntos de distinto tamaño, aunque sean infinitos, y poder ver que hay unos más grandes que otros, da lugar a las matemáticas modernas que se empiezan a desarrollar a partir de ese momento y que son hoy muy útiles. Pero en su momento todo esto causó una gran conmoción hasta filosófica. Los grandes pensadores de la época, al menos digamos el establishment que controlaba todo lo que se publicaba entonces, esto les sentó muy mal porque de alguna manera infinito también en la época se asemejaba mucho con la idea de Dios y no gustaba que todo hubiera tantos infinitos tan diversos y al alcance de cualquiera casi, ¿no? Por supuesto que está la componente que mencionás de que se lo asociaba más, digamos, a preguntas teológicas, incluso filosóficas. Pero
en sí lo que hay que tener en cuenta es que en ese entonces no estaban sentadas las bases de juego de lo que quería hacer matemática. Hoy en día es como que toda la comunidad matemática del mundo sabe cuáles son las reglas de juego. Estamos todos en la misma página. Y entonces, si yo trabajo en algo y alguien en la otra parte del mundo también trabaja en lo mismo, deberíamos llegar a los mismos resultados sin problemas. En ese entonces no estaban sentadas las bases de juego, estaban discutiéndose. Incluso esto sucede un poco antes de que se terminen de sentar las bases, que eso fue más o menos en los próximos 50 años, y en parte estos resultados fueron los que desencadenaron estas discusiones de qué es matemática, qué es lo que aceptamos como matemática, para dónde queremos ir con este proyecto de la investigación científica matemática. Entonces, hoy suena quizás medio raro enterarse de que había una cierta reacción adversa a estos tipos de resultados, porque uno dice, bueno, si alguien demuestra algo matemáticamente y la demostración es correcta, entonces ¿cómo puede ser de que te resista? Pero en ese entonces realmente estaba todavía muy debatido, y esto realmente sonaba a algo que para muchos no debería ser parte de la matemática. Entonces ahí surgen las tensiones y todo un juego, también yo diría de egos. Hay investigadores que se dedican a una matemática que rechaza completamente este tipo de ideas, y ahora estas ideas terminan siendo las que prevalecen, entonces uno mismo también pierde un poco, digamos, de relevancia y protagonismo, ¿no? Entonces también hay un poco de eso, pero bueno, eso es más o menos el contexto histórico en el que se hace este descubrimiento, ¿no? Pues si te parece, vamos a conocer un poco los personajes que están detrás, todos grandes creadores que han pasado a la historia. Sin duda, cualquier estudiante de matemáticas pues le suena, ¿no? Cantor, Dedekind, desde luego, como padres fundadores. Quizá Cantor es un poco como la gran figura de la época, ¿no? El gran matemático alemán, pues esto, el fundador de construir bien los números reales, la teoría de conjuntos. Dedekind también es muy importante, también aparece, pero quizá un poco menos. Y lo que acabáis de descubrir, aunque ya estaba un poquito apuntado por la correspondencia que se conocía entre ambos, es que ambos influyeron bastante en el desarrollo de estas ideas. Especialmente quizá habría que darle un poquito más de protagonismo a Dedekind en todo esto, ¿no? Exacto, es decir, por un lado tenemos Cantor. Cantor, yo diría, dentro de la comunidad matemática es como un héroe. Es una imagen que tenemos ahí arriba de alguien que adoramos y que respetamos. Se cuenta mucho una historia al estilo Van Gogh, el artista, de decir, es un genio que está como alejado de la sociedad, rechazado por sus colegas, y que en la soledad llega a resultados magníficos que hoy los vemos y reconocemos lo genial la genialidad que representan, pero que durante su vida no fueron reconocidos como tal. Entonces contamos una historia trágica de cómo también en ambos casos está, digamos, hay una componente de salud mental que se le agrega, que a mí personalmente no me gusta hablar porque no soy médico, entonces no puedo hablar de esas cosas, no me corresponde, ¿no? Pero bueno, esa es la historia que contamos de acá. Dedekind no es una figura que hemos romantizado tanto, a la que le hemos construido una leyenda. Yo siempre hablo de Dedekind como si fuera un caballero, un gentleman, que hace siempre lo correcto, tiene siempre es decir, nunca reacciona emocionalmente, sino que reflexiona. Cuando hay un conflicto, él trata de resolverlo y no de agigantarlo. Entonces ese vendría a ser un poco una diferencia con Cantor, que es una persona que recibe tanta resistencia, pero no es que se apichona, no es que se dice, bueno, entonces si a nadie le gusta mi teoría, entonces me voy a casa. No, él acepta la batalla y es en cuanto a la personalidad, lo diametralmente opuesto a Dedekind. Ahora, ambos, en 2 años antes de esta historia, han trabajado en un trabajo que, digamos, convergen sus líneas de investigación. Ambos estudian y terminan, por decirlo de una forma, de identificar
propiamente matemáticamente lo que son los números reales. Hasta ese entonces había muchos, por decirlo de una forma, agujeros en la línea de los números reales, cosas que no eran tan tangibles, y estos dos señores, independientemente uno del otro, resuelven esa pregunta de cuál es la naturaleza de los números reales, con métodos diferentes, pero que son compatibles uno con el otro. Básicamente llegan a los mismos resultados, pero con diferentes herramientas. Entonces, obviamente se enteran de los resultados de uno del otro, entonces se genera una cercanía entre ellos dos y poco después empiezan una correspondencia. Es decir, empiezan a intercambiar cartas en las cuales hablan sobre todo en matemáticas. Así que bueno, ese es el inicio. Dedekind es un matemático mayor, creo que hay una diferencia de 14 años, ya está establecido, como matemático. Cantor es más joven y está todavía tratando de establecerse, de que se lo conozca, de que se lo reconozca, y a fines del 1873 es que en noviembre Cantor le manda una carta a Dedekind preguntándole, una pregunta, ¿qué te parece esto? Estoy tratando de ver, lo digo ahora en el lenguaje moderno, si el infinito de los números naturales y el infinito de los números reales son iguales o no. Bueno, ahí es donde empieza la historia y nosotros no teníamos la carta de respuesta de Dedekind. No sabíamos literalmente lo que decía, sin embargo, sí teníamos la reacción de Cantor, la respuesta a la carta de Dedekind. Y de la misma se puede inferir de que Dedekind de alguna forma u otra presentaba una prueba de que los números algebraicos son numerables. Que tienen numerables vendría a significar de que tienen el tamaño de los números naturales, el infinito más chico, si se quiere. Y casualmente ese resultado después aparece en el paper que inicia la teoría de conjuntos. El primer paper, que es justamente el de Cantor de 1874, ahí el primer resultado es los números algebraicos son numerables, tienen el tamaño de los infinitos, el más chico, ¿no? Y no da crédito a Dedekind, entonces no figura en el paper este resultado, lo obtuvo Dedekind, ¿no? Se lo acredita a sí mismo. Es más, a lo largo de la vida, en otras instancias, se lo puede leer a Cantor escribir como en tal vez hace unos años cuando demostré que los algebraicos son numerables. Entonces él se lo apropia al 100%. Uno podía deducir, inferir por la correspondencia que teníamos de que Cantor había tomado este resultado de Dedekind. Y es más, cuando fallece Dedekind, un sobrino de él, que él no tuvo hijos, entonces un sobrino de él trabaja todo lo que vendría a ser la herencia y unas montañas de cartas, de correspondencias con otros científicos, y entre todo eso encuentra una nota personal de unas palabras que se anotó a sí mismo sin publicarlo, y resulta que es una lista donde él habla de la correspondencia con Cantor, la inicial, esta de los años 1873, y dice abiertamente, yo le demostré a Cantor que los números algebraicos son numerables, y después agarró mi prueba y la copió palabra por palabra, y así figura hoy en el paper. Básicamente acusándolo de plagio, ¿no? Fue una situación de suma tensión. Él no lo manifiesta hacia afuera, pero incluso tenemos cartas, digamos, de la familia interna, de un sobrino a otra tía, donde hablan del tema y donde uno puede ver claramente que estaba muy ofendido y estaba muy angustiado por esta situación. Pero bueno, él no dice nunca nada públicamente, solamente que a partir de ahí, cada vez que le manda una carta a Cantor, se guarda una copia como para tener, supongo yo, una prueba de lo que ha dicho y poder, en tal caso, seguir mejor lo que está pasando, ¿no?
por poner un poco en contexto, ya había historiadores de las matemáticas que le habían dado a entender que esta situación se había dado, incluso pues la gran matemática Emmy Noether, ¿no? Creo que compiló todas las cartas de Dedekind y demás, y bueno, ya sin hacer una acusación formal, pero era como, esto está aquí encima de la mesa, quien quiera verlo, que lo vea, ¿no? Y luego incluso el profesor también español, José Ferreiros, creo que fue el primero que abiertamente escribió aquí ha habido un plagio, pero como decías, faltaba un poco la prueba documental. Y claro, la prueba documental, pues a saber si la correspondencia recibida de Dedekind por parte de Cantor, pues no se habrá perdido, se habrá extraviado, o en la Segunda Guerra Mundial se habrá quemado, en fin. Parecía casi imposible poder encontrar esa prueba fehaciente de esa carta con esa prueba, y hasta que la has encontrado tú. Cuéntanos, porque tampoco ha sido una historia tan bien sencilla. Tú también has tenido que recorrer Alemania de arriba abajo y también tener que enfrentar cierta resistencia, porque claro, esto era poner en cuestión una figura muy importante en Alemania, ¿no? Exactamente, es decir, primero tengo que decir, yo no busqué estas cartas, no es que yo sabía que las voy a encontrar, porque no tiene sentido. Son cartas que el consenso científico decía no están más. Había mucha gente que, basándose en los relatos de la familia de Cantor, básicamente las daba por perdidas, en el sentido de que se sospechaba habían sido destruidas poco después de la Segunda Guerra Mundial, en todo el caos que fue, digamos, la posguerra. Y entonces yo no es que estaba buscando las cartas, te interesaba el tema, porque también eres divulgador de las matemáticas y es un tema chulo, y estabas ahí un poco, pero también un poco con ese interés de investigador, porque sí que es cierto que has ido a fuentes y has buscado un poco las colecciones de todas las cartas que había, pero sin pretenderlo, pero también sin perder rigor y ganas, ¿no? Exactamente, y en ese contexto yo doy con una página de una asociación de Cantor, se llama, que se encuentra en Halle. Halle es la ciudad donde trabajó Cantor, y esta asociación, entre tareas académicas y teníamos tareas para la comunidad matemática, se ha puesto como objetivo preservar la memoria Cantor y la imagen que asociamos con él. Cuestión, yo estoy mirando la página de internet de ellos, tienen como una sección sobre la historia de Cantor, obviamente, y voy mirando, y en una de esas doy con un escaneo de una carta de Dedekind, que está puesta ahí en la página web, sin más, sin mucho contexto, y cuando lo veo obviamente no lo puedo creer, porque estamos hablando de que siempre se dice de que las cartas han sido perdidas, que no están más, y de golpe veo un escaneo como si fuera lo más normal del mundo. Entonces ahí es donde por medio año estuve tratando de dar con esta gente, con esta asociación, no tuve suerte, que yo dije, bueno, qué sé yo. Y miro de nuevo la página y encuentro que hay como una leyenda abajo de la imagen del escaneo de esta carta que dice: agradecemos a los herederos de Cantor por proveer esta carta, algo así. Y ahí es donde se me enciende una lucecita y digo, bueno, tengo que encontrar quién es esta gente, ¿no? Entonces me puse a agarrar los árbol genealógico de Cantor, para ver quién puede ser la persona que ha dado estas cartas, que esta carta en principio era una sola al principio, y doy, después de un poco de buscar y de orientarme un poco, doy con una doctora de la arqueología, que es la bisnieta de Cantor. Hablo con ella por teléfono, encuentro el número en la guía telefónica, entonces la llamo y me confirma de que ella tenía muchas cartas a modo, yo diría, de herencia, de lo que uno guarda como herencia familiar, ¿no? Y que no me podía decir mucho qué es lo que había, porque ella me insistió, yo no sé nada de matemáticas y no tengo mucha conexión con este señor Cantor, seré su bisnieta, pero no tengo lazos, digamos, no tengo recuerdos, todas esas cosas que uno quizás pueda. Entonces básicamente me dijo, yo doné las cartas hace, creo que me había dicho hace un año, hace 2 años, a la universidad de Halle, ahí, todo en el mismo lugar, y me dijo, si querés ver las cartas tenés que hablar con tal persona, que es justamente la presidenta de la asociación de Cantor.
Entonces ahí es donde empiezo a activar a todos mis contactos, hasta dar con alguien que me puede conectar con gente de Halle, con la universidad, y bueno, termino dando con esta persona y coordinamos y la voy a visitar. Originalmente, esta mujer me había dicho que las cartas más antiguas databan del 1877, que son un par de años después de lo que sucedió con este paper, que me interesaba tanto. Entonces yo no fui con tantas expectativas a esa reunión, porque yo dije, bueno, no voy a encontrar la carta que tanto me interesa, pero quizás uno nunca sabe. Entonces yo voy ahí y después de una larga conversación muy muy agradable con esta mujer, que hablamos de historia, de la matemática y demás, me alcanzan las cartas y lo primero que veo al ojear todo era una carpetita con todas las cartas. Me llama directamente la atención que la más antigua es del 1873. Uh-huh. Y le pregunté, ¿pero cómo? ¿No me había dicho del 77? Oh, no, bueno, eso fue un error de tipeo. La quería matar a la señora, pero bueno, ahí estaba. Claro. En el momento estaba muy entusiasmado porque de golpe digo, bueno, parece que acá puede haber algo jugoso. Pero el problema es que esta gente escribía en una letra ilegible para la gente de hoy, porque es una cursiva de hace 150 años que ya no se usa más, hace 100 como mínimo. Entonces hay que acostumbrarse a leer eso. Y yo en ese entonces todavía no estaba tan canchero como hoy. Entonces yo veo eso y no leo nada en la historia ahí. Puedo descifrar palabras sueltas. Entonces lo que me propuse fue buscar palabras clave. Dije, bueno, algebraico. Si encuentro números algebraicos escritos en algún lugar que me parecía una palabra larga como para llamar la atención, entonces quizás, y efectivamente había una carta que estaba llena, plagada de la palabra, de la formulación, y dije, bueno, ya está. Esta es la carta donde Dedekind comparte con Cantor la prueba de que los algebraicos son numerables, y entonces, bueno, ahí fue cuando me hizo clic y dije, no, sí, encontré este documento histórico tan preciado y tan importante, no lo podía creer, y tardé en creerlo, y sin ir más lejos dudé de mí hasta el día que se publicó mi paper. Lo que veo es que hay muchísima gente de la comunidad de Cantor que le parece, bueno, pero esto no es así, o lo quieren justificar. También hay que decir que en aquella época la revista de referencia donde quería publicar, como has contado, ¿no? Cantor quería hacerse un nombre, quería publicar, tenía más interés en ese aspecto que Dedekind, que era más de ir despacito. Yo ya soy, bueno, estoy más asentado, no necesito correr tanto, pero es que Dedekind también tenía un cierto conflicto con Leopold Kronecker, ¿no? Que era una figura también importante en esa historia, que era también, digamos, el jefe del establishment de la época y un poco el editor jefe de la revista donde se tenía que publicar este paper, y Kronecker no aguantaba a Dedekind. Entonces, claro, si Cantor hubiera puesto como coautor, igual no lo publicaba. Y aparte, incluso el propio Kronecker estaba absolutamente en contra de esta idea de los infinitos, y de hecho no sé hasta qué punto fue un poco responsable de que a Cantor no le fuera demasiado bien encima, ¿no? Después de todo hay que explicar que a pesar de haber publicado este hallazgo tan importante, a Cantor le fue muy mal y no pudo sacarse la plaza como quería de profesor en Berlín y demás, ¿no? O sea que la historia es un poco complicada, aparte ya de la autoría o la coautoría con Dedekind, ¿no? Desde ya que la historia es muy complicada. Obviamente estamos compactificando todo en términos simples, porque si realmente uno podría estar hablando de esto horas para cubrir todos los frentes. Uno si trata de entender por qué Cantor ha plagiado a Dedekind, por qué le ha tomado los resultados que le compartió en la carta y le ha puesto su propio nombre, cosa que hay que decirlo, para mí es lo peor que puede hacer un científico matemático, es decir, está entre las peores cosas que uno puede hacer. Pero si uno analiza el contexto y el por qué, uno de golpe puede entender por qué lo hizo, no justificarlo, por supuesto, pero uno puede llegar a entender la situación. Cantor estaba desesperado por querer publicar este resultado, ese descubrimiento suyo de que los números reales no son numerables, de publicar este resultado de que existen diferentes infinitos. Y
para eso el resultado de Dedekind, este otro resultado, le era sumamente útil porque ponía todo en un, es decir, el paper leído con el resultado de Dedekind primero, tiene una lógica fantástica. Es decir, uno lee el artículo y pasa bastante desapercibido el resultado de tan revolucionario de que hay diferentes tamaños de infinitos, y parece ser como un eslabón más de un argumento que va en otra dirección, que con eso obviamente uno podría conjeturar que intentó distraer a gente como Kronecker, que no le iban a gustar estos resultados. Y a mí me da la sensación de que él simplemente dijo, si quiero publicar este resultado mío tan revolucionario, tengo que hacerlo con este otro. No, yo en lo personal no creo de que él lo haya hecho, digamos, malintencionado, con la intención de perjudicar a Dedekind, ¿no? Uh-huh. Pero que obviamente no cambia nada en el hecho de que lo hizo. Sí, claro. ¿No? Tienes la prueba de que Dedekind se lo pasó y él lo publicó sin hacer ninguna mención, ningún agradecimiento ni nada de nada. Vamos. Sí. Tal cual, pero lo que a mí personalmente lo que me fascina esta historia es de que dependiendo de cómo uno se levanta a la mañana, hay momentos donde uno puede simpatizar mucho con Cantor, otro día uno simpatiza con Dedekind y otro día incluso con Kronecker, que era una persona sumamente, digamos, tóxica en su proceder. Pero si uno mira esta historia desde el punto de vista de Kronecker, este señor que le tenía tanto rechazo a estos conceptos, a estas ideas, uno también puede simpatizar con él. Y después otro día uno se levanta y es como que todo el mundo te puede caer mal. Cantor por haber plagiado, Kronecker por ser tan tóxico y Dedekind también por no haber defendido su resultado, querido. Escúchame, defendete. Claro. Solamente ahí en sus cartas se pone, Cantor, cuidado con él, que ya me la ha jugado una vez. Bueno, luego siguieron colaborando, ¿no? O sea, que también, con independencia de este episodio, que es fundacional, porque esto es clave, lo cierto es que los dos contribuyeron mucho a las matemáticas y siguieron trabajando. De alguna forma se veían que hacían una buena combinación entre ambos, aunque es cierto que después de este episodio, con mucha más reticencia, y de ahí que Dedekind quisiera guardar copia de todo lo que le he mandado, por si acaso, que no me lo vuelva a hacer, ¿no? Sí, pero cambió algo. Es decir, si uno se fija, después de este conflicto, Dedekind no manda más resultados matemáticos a Cantor, no lo hace más, hace comentarios, responde y no es que bloquea, digamos, la discusión matemática. Pero una cosa que se nota muy bien de las cartas, obviamente yo hablo siempre de una carta, que es la carta que encontré donde está esta prueba, pero en realidad he encontrado varias cartas de Dedekind de este periodo, y lo que revelan es que Dedekind se nota muy claramente que es otra persona con Cantor. Nosotros hasta ahora conocíamos solamente el Dedekind después de la ofensa, ¿no? Y viendo las cartas antes se puede ver mucho cariño, se puede ver mucha afección, se puede ver mucha empatía y entendimiento mutuo entre ellos dos, ¿no? Y eso también es algo nuevo, que también muestra cómo, digamos, la destrucción que tuvo esta decisión de Cantor en cuanto a la relación con Dedekind. Después de eso nunca fue más tan afectuoso, no fue más tan cálido con Cantor y tan abierto y tan cortés con él como lo fue en esta primera etapa, como se ven en esas cartas. Bueno, claro, tú lo has puesto de actualidad porque es un documento histórico muy importante y lo que veo es que sigue generando controversia. Aún así, hay mucha gente que sigue tomando partido de, bueno, pero esto no cambia nada de Cantor. Es como... Sí, es curioso que ha pasado mucho tiempo, pero sigue generando suspicacias un poco, ¿no? No tanto, supongo, como en la época, pero esto es como ser fan auténtico, ¿no? Absolutamente. Es verdad que salió el artículo de Quanta, que obviamente tuvo mucho más eco mediático que jamás podría haber tenido mi querido paper con los resultados de la publicación de estos descubrimientos. Se nota que hay mucha gente que se resiste aún hoy, que trata de
encontrarle un giro a esta discusión como para exculparlo, como para decir, bueno, pero bueno, una cosa que sí tengo que decir es que yo sé lo que significa tanto para nosotros. Es como, yo digo la palabra héroe, suena medio a Batman, ¿no? Pero sí. Un héroe siempre tiene que ser alguien que actúa bien, ¿no? De manera correcta. Y ahora aparezco yo y obviamente es como que parece como que quiero romper esa imagen del héroe. Otra cosa que también a mí siempre me da la sensación es que en parte nosotros, la comunidad matemática, nos sentimos bien apoyando a Cantor porque sabemos que él sufrió mucho durante su vida. Y entonces es como darle un mimo ahora simbólicamente por todo el sufrimiento que padeció, digamos, de manera injusta. Y obviamente aparece Demian y dice Cantor es un plagio. Sí. Obviamente aparece ahí, como, ha sacado a relucir la parte oscura de su vida, claro. Tal cual. Entonces yo entiendo que es difícil tratar el tema desde ese punto de vista. Yo entiendo que es fácil entender esto como un intento destructivo de destruir una imagen de una persona que durante su vida sufrió mucho. Yo no lo veo así. Para mí, a mí me gusta más el héroe, ¿cómo se dice? El que tiene fallas, el que es más humano. A mí no me gusta tanto Superman, porque no me puedo identificar con Superman. No es humano, claro, no tiene defectos, no tiene parte oscura, claro. O también desde otro punto de vista... Me gusta más Batman. Claro, y también que la ciencia en realidad es colaborativa, que también eso, ¿no? Lo de el héroe aislado, que es capaz de hacerlo todo él solo... y que incluso parece que las matemáticas es una disciplina que igual puede ser más proclive a esto, ¿no? Que en otros ámbitos de las ciencias naturales, que necesitas mucha más gente para hacer experimentos. Aquí es como, no, es el genio loco que él solo lo resuelve todo. Luego ves que, bueno, que siempre hace falta algún otro colega con quien debatir y departir. Incluso los más grandes siempre han tenido alguien con quien hacerlo, ¿no? Esa dialéctica un poco que te da lugar al avance, ¿no? Absolutamente. Es más real la imagen de una teoría de conjuntos que se hizo entre muchos y no por un genio trágico, ¿no? Así que bueno, esa es la historia. ¡Qué maravilla! Demian, pues te vamos a agradecer el tiempo que te has tomado para compartir este hallazgo con nosotros. La enhorabuena por todo lo que has conseguido. La verdad es que cualquier excusa es buena para hablar de ciencia y de matemáticas, ¿no? Y además con este historión detrás, pues es fascinante y resulta muy fácil, ¿no? Para llevar hacia allá el debate y quién sabe, pues igual hacer que mucha gente se incline por estudiar todos estos temas, ¿no? Movidos por la curiosidad. Y nada, deseando saber qué es de ti, que saques más investigación de este tipo y, por supuesto, si hay un libro al respecto, pues esperando a leerlo. Desde aquí ya nuestra enhorabuena y deseando repetir. Demian, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido un placer, la he pasado muy lindo y un saludo a todos que nos escuchan. Muchas gracias también ahí por el interés y la curiosidad. Y bueno, encantado la próxima vez que charlemos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.